que también conoces a las personas a tu alrededor. Esta historia probablemente te haga dudarlo. Siendo el vecino ideal y el padre y esposo perfecto, ¿qué escondería tras su sonrisa amigable? Hoy lo averiguaremos. Hola, yo soy Navi y esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy nació un 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. En su infancia sufrió de obesidad. Él era muy unido a su madre y a sus hermanas, quienes de cariño lo llamaban Johnny. Desde pequeño su vida estuvo marcada por el maltrato emocional y físico que ejercía su padre, un hombre alcohólico que no ocultaba su desprecio hacia él. Lo llamaba con insultos refiriéndose a su homosexualidad como algo negativo, así como también lo llamó débil. Lo menospreciaba constantemente, lo cual afectó el autoestima de John. Pero su padre no abusaba solamente de él, sino también del resto de la familia. Solía castigarlo golpeándolo con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre, lo cual le trajo a John serios problemas. Tanto en su infancia como en su adolescencia intentaba hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero en pocas ocasiones logró ganarse la aceptación de su padre. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre que fue indetectable hasta la edad de 16. En esta edad en la cual empezó a sufrir desmayos. Su padre pensó que estos episodios eran intentos por dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. En su adolescencia, John se dio cuenta que efectivamente sí era homosexual, pero esto lo ocultó debido a los prejuicios de la época y al temor tan profundo que sentía hacia la reacción de su padre. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, abandonó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nunn-Bush después de la graduación. En 1964 se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marilyn Myers, con la que se casó en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo como aprendiz, ascendió a encargado de apartamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Se mudó a Waterloo, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. John se unió a un club social llamado Oasis, donde participaba en actividades turbias como intercambiar esposas o incluso la prostitución. Fue en ese entorno donde comenzó a abusar de jóvenes y siendo acusado por uno en 1968 por agresión sexual. Desde que fue sentenciado en 1968, no pudo volver a ver nunca a su primera mujer y mucho menos a su hija biológica. Tampoco a su padre, pues murió el 25 de diciembre de 1969 por cirrosis hepática. John no fue informado de este suceso hasta tiempo después del funeral. A pesar de ser condenado a 10 años en prisión, John solo cumplió 2 por buena conducta. En 1971 compró una casa anónima en Norwood Park Township. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y sexo. John lo golpeó con un martillo y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas y lo enterró en su propia casa, siendo el primer asesinato que confesó John, diciendo también que esto causaba malos olores y traía moscas a su domicilio.
Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria y quien solía ser amiga de una de sus hermanas. Carol, junto con sus dos hijos, se mudaron con él. El nacimiento de Pogo el payaso. En 1975, John Wayne Gacy creó su alter ego, Pogo el payaso, y se unió al club de payasos local llamado Jolly Jokers. ¿Qué es alter ego? Un alter ego es una segunda identidad o personalidad distinta de su yo habitual. Puede ser una faceta de sí mismo que una persona adopta en situaciones específicas. Su amor por entretener a los niños en fiestas y eventos benéficos era visto como un acto noble. Nadie imaginaría que el hombre que hacía reír a los niños sería capaz de causarles tanto dolor. Pogo se convirtió en una clave de la doble vida de John, ya que la figura del payaso amable le permitía ganarse la confianza de sus víctimas y acercarse con mayor facilidad. El disfraz no solo simbolizaba su capacidad de ocultar su verdadera naturaleza, sino que también reflejaba su retorcida psicología. De hecho, en 1975, Carol ya sospechaba de John. Pensaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa para cometer los crímenes. En los siguientes meses mató a 14 personas más. El 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años. En 1977, David Daniel, de 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. Una persona de las pocas sobrevivientes de John. Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978 y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que no cabían más cadáveres enterrados en su casa. El 12 de noviembre apareció otro cuerpo a 5 kilómetros del encontrado en aquel río. El cadáver fue identificado como Frank Landingin, un traficante que vivía en la calle. Presentaba, junto con el anterior, lencería encajada en la garganta de la víctima. Ninguna sospecha recayó sobre Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando Robert Peace, un adolescente de 15 años, desapareció tras hablar con él sobre un trabajo. La madre del joven informó a la policía y las investigaciones rápidamente se dirigieron hacia John, conectándolo con la desaparición. El 21 de diciembre la policía registró la casa de John y tras varios días de investigación descubrieron restos de varias víctimas en el sótano. John fue arrestado y confesó haber matado a más de 30 jóvenes a quienes torturaban antes de estrangularlos. Su declaración de ser el juez, jurado y verdugo de sus víctimas dejó a todos completamente atónitos. El proceso judicial culminó con su condena a muerte, que se cumplió el 10 de mayo de 1994. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó obra en su lugar. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya perturbado tanto como a mí. No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales y darle like a este video si te gustó o comentarme qué otro contenido quisieras ver más adelante en la cajita de comentarios. Nos vemos luego. Bye.